¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Estamos aquí en San Antonio Oeste porque te quiero presentar con muchísimo orgullo y mucho placer a Marcelo Pesaresi. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio, lo escucho muy bajito. Ahí estamos aumentando el sonido para que te llegue mejor. Una noche preciosa en San Antonio Oeste. La verdad que sí. Marcelo, pero uno dice San Antonio Oeste y sin embargo a vos te gusta mucho decir Saco Viejo. ¿Por qué Saco Viejo? Qué buena pregunta. Bueno, San Antonio Oeste, al que se considera madre de la villa portuaria y el balneario de las grutas, en realidad no es madre, sino que es hijo de Saco Viejo, porque la primera colonización fue precisamente en Saco Viejo, en Punta Villarino, lo que hoy sería el Puerto del Este. Ah, lo que ahora llamamos o conocemos como San Antonio Este, ahí Claro, fue el primer asentamiento que se lo llamó Saco Viejo. exactamente, así es. Es un lugar que la verdad que es muy bello. Últimamente se lo está promocionando como el Caribe de la Patagonia, ¿no? Por el color turquesa que tienen las aguas, justo allí, ¿no? Pero bueno, eso se debe también a una coloración especial que le otorgan las costas, que son de conchillas. Ah, claro. Y que bueno, hay en este momento gente que está trabajando a ver si pueden armonizar el turismo con el medio ambiente, ¿no? Marcelo, bueno, la Sí. instalación en ese lugar, vos me vas a decir en qué época, no debe haber sido fácil, ¿o sí? Bueno, no, fácil para nada. Hay que dividir en tres etapas el poblamiento de eh, Punta Villarino. Primero, los pueblos originarios de la etnia Gununa Cuna, quizás entremezclados con lagoides, que eran unos originarios que bajaban desde Brasil, desde Lagos o Lagoa, que vivían por lo general a orilla de las aguas, ¿no? Los Gununa Cuna son los famosos tehuelches del norte. Pasa Ajá. que nosotros los llamamos tehuelche porque así lo llaman los mapuches, ¿no? Según tengo entendido y así me comentaron algunos loncos. También les dicen otros nombres, pero bueno. Esa etapa duró casi 4.000, 5.000 años. Luego, por alguna razón, quizás algún cambio climático, porque ustedes saben que la Patagonia registra a nivel arqueológico varios cambios climáticos importantes. Esta gente se marcha seguramente hacia Somoncura, donde había más aguas, ¿no? O quizás hacia el norte, no se sabe bien. Ajá. Y queda la bahía visitada por gente, pero no poblada permanentemente. Por eso es que cuando en 1779 llegan los primeros españoles, la encuentran sin gente. Claro, un Eh, asentamiento pero sin gente. sí, seguramente estaban, en Balchetas sabíamos que ya estaban, pero no exactamente en la bahía de San Antonio. Claro. Luego, distintas expediciones que se realizaron los mismos españoles, sobre todo Villarino, ¿no? Por orden de Viedma, a través de una huella o picada que habían trazado los Gununa Cuna, que venían desde el Chupat, o sea, el Chubut, hacia el Casuati, que son las sierras de la Ventana. Ellos condujeron a estos primeros exploradores españoles al lugar y todos narran que el agua era el principal elemento que faltaba. O sea que o morían de sed los animales
o había que traer muchísima agua, ¿no? Realmente muy, muy difícil la vida en el lugar. Sin embargo, los originarios tenían dos rutas, por así llamarla, una que se adentraba hacia la provincia de Río Negro, hacia la meseta de Somoncura, donde podían encontrar muchas aguadas, y otro camino costero, que algunos dicen que puede ser donde hoy corre la Ruta 3, no hemos podido comprobar eso todavía, y que era realmente temerario viajar por esa zona si no se llevaba agua. De hecho, algunos han muerto, ¿no? En Claro. aquellos años por transitar una zona tan desértica. Esto es literalmente un desierto. Siempre digo yo, el desierto no quiere decir que esté deshabitado de personas. Siempre Despoblado, claro. claro, en todos los desiertos del mundo siempre hay gente que vive, porque el ser humano es muy adaptativo a todo tipo de clima y ambiente. Pero me estoy refiriendo a la parte de falta de agua. Bueno, y ya entraríamos después en la segunda etapa, que sería cuando llegan los primeros colonos. ¿Pero por qué llegan? Porque, bueno, producida la erradicación de las tribus, amontonadas todas digamos, en campos de prisioneros o en lugares muy precarios de la cordillera, o bien algunos prisioneros en Islas Malvinas García y otros campos de concentración, o bien incorporados algunos de sus miembros a la Armada Nacional y al Ejército, etcétera. Bueno, todas esas tierras quedan, digamos, despobladas y son ocupadas por productores laneros. Comienza la llegada de las ovejas. Grandes cantidades de ovejas llegaron de las Islas Malvinas, que parece increíble, ¿no? Claro, A como el través resto de la Patagonia, claro. Claro, las traían de las Islas Malvinas. Totalmente. Y sí, bueno, ¿qué pasa? Venían en carretas hasta la ciudad de Patagonia, donde embarcaban y se las llevaban posiblemente a Bahía Blanca y seguramente a Buenos Aires. Y así salía todo en dirección a, sobre todo a Inglaterra, ¿no? Claro. Que era el gran mercado que necesitaba incorporar lana para después revendérnoslas, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Pero ya como productos manufacturados, ¿no? Ropas, textiles, etcétera. Bueno, estas carretas, ¿qué pasaba? Se le hacía largo el trayecto desde Balcheta hasta el Río Negro, porque, bueno, no había agua, entonces se le ocurrieron a algunos comerciantes instalarse en Saco Viejo. Peor lugar no pudieron elegir. Fue como irse a vivir al planeta Marte, ¿no? Una cosa así, porque uno dice, ¡ay, qué bonito que es Marte! ¡Qué hermoso! Yo quisiera ir. Es un desierto pelado. Claro. No hay nada. ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, esto era parecido, no digo igual, pero parecido. Por lo menos el aire había, y fauna había. Y la gente viene y se instaló con fondas, servicios, herrerías, en fin, se instalaron un montón de personas que se dedicaron a qué cosa. Y bueno, las carretas comenzaron a dar la vuelta de la bahía de San Antonio, llegaban hasta esta zona, que había un pozo de agua llamado Pozo Moro, con una cisterna, y ahí embarcaban la lana ya a puerto. Esto significó para Patagones una ruina total. Claro, Porque, una competencia. Justamente acá Marta Vilches, desde Viedma, nos pide que hablemos de la aguatería, que era donde se almacenaba el agua allí, que venía de Balcheta. Había una aguatería. Sí, pero eso es en San Antonio Oeste. Ahora estamos... Sí, ya vamos a saltar allí. Porque yo la conocí funcionando. Y yo iba precisamente con el aguatero a nivelar el tanque. O sea que nos llevaban de chiquitito y había que treparse a un medidor y controlar que el tanque se llenara. Pero eso ya vamos a llegar. Bueno, se instalan los servicios, pero ¿qué pasa? Los alemanes, astutos, Sassenberg, que era una casa que tenía intereses en el norte de la Patagonia, en el comercio lanero, deciden correrse de Saco Viejo porque había competencia y acortar la vuelta de la bahía porque no había agua tampoco. Entonces dijeron, bueno, muchachos, nos vamos a explorar
la marea o caleta del oeste a ver qué encontramos. Y encontraron un buen lugar y así se funda San Antonio Oeste a través del comercio. Ahora, acá el Estado Nacional no tuvo ni arte ni parte. Todo lo hizo el capital privado. Claro. Hoy muy diferente como vivimos. Se le demanda al Estado prácticamente todos los servicios. En aquellos años, el capital privado avanzaba y detrás iba un montón de gente que prestaba servicios. No digo que sea mejor o peor, era lo que sucedía en aquellos años, ¿no? Quiero aclarar este punto. Claro, totalmente. Le recuerdo Sí. a la audiencia que estamos hablando con Marcelo Pesaresi, estamos en San Antonio Oeste y estamos recuperando, conociendo esta historia que tiene que ver con ese lugar. Marcelo, bueno, uno de los elementos de la economía de ese lugar y esta movilización que vos hablabas tiene que ver con la lana, el comercio de la lana y también la posibilidad de que saliera hacia el mar. Claro, por eso que cuando se traslada, porque Saco Viejo comienza a operar con gente de prefectura ya por 1895, que la fuerza diga que es otro año, Claro. El día de la fundación. En realidad para 1904 ya había gente instalada, ¿no? Trabajando en el lugar. Pero en 1905, con la llegada de los alemanes, ¿qué sucede? Dijeron, bueno, hay que irse a la Caleta del Oeste porque acá no llega ninguna carreta, y se produce el tercer gran éxodo de la República Argentina. El otro día hablábamos y yo les contaba que el primer éxodo fue el de los Quilmes, llevados de prepo por los españoles hasta hoy la ciudad de Quilmes. Luego estaba el que estudiamos todos en el colegio, que fue el de Belgrano, y luego el nuestro, que el nuestro no fue motivado por desgracias, sino más bien por una necesidad económica. Se iban a quedar sin trabajo, entonces tuvieron sí o sí que cargar todos los bártulos, navegando y en carreta, cruzaron el mar, dieron vuelta a la bahía y se instalaron en San Antonio, ¿no? No había mensura, no había absolutamente nada, la gente llegaba donde mejor le parecía, se instalaba. Por eso que San Antonio Oeste aparece hoy en día todavía bastante quebrado y su cuadrícula no es todo lo cuadrado que uno quisiera en su sector antiguo. Tiene que ver entonces que comienza ya la exportación de lana desde San Antonio y al poco tiempo ya tenían 6 muelles operando, bastante importantes, y un movimiento continuo, ¿no? Era la principal, digamos, la principal estación, claro. La principal estación portuaria donde salían lanas para Europa y Buenos Aires también. Claro. La central salida económica de Río Negro, ¿no? Porque más abajo teníamos... De toda la Patagonia, claro. No, superaba incluso a... mirá vos. Sí, superaba incluso... A Gallegos, a San Julián, esa zona de Deseado. Luego, ¿y qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, se llega el ferrocarril en 1909, comienza su construcción, claro. Y cuando uno observa el trazado ferroviario de la época, uno se da cuenta que en vez de estar uniendo pueblos, lo que están uniendo son las grandes estancias inglesas. Yo cuando tuve por primera vez un mapa donde figuraban todas las estancias inglesas, me asombró observar un detalle muy interesante. El ferrocarril va por donde están las estancias inglesas. ¿Qué fue esto? Entonces, muy simple, un drenaje de producto, de materia prima. Una vez que se terminó de construir el ferrocarril, que se terminó de construir el puente de Patagonia y Viedma, San Antonio muere. Claro. Porque todo empezó a irse por ferrocarril hacia Buenos Aires. Entonces el puerto entra en una decadencia que se mantuvo, digamos, hasta 1968, 69, cuando comienza el boom de la pesca de la vela. Estas serían las 3 etapas más o menos de la historia de Saco Viejo y San Antonio Oeste, ¿no? Claro. Hablamos de lo que fue la instalación de los pueblos originarios, de cómo se establecieron allí los capitales privados, los trabajadores, luego el éxodo a la actual ubicación,
la Sí, etapa de la venta de la lana, del comercio de sí, la lana, la sí. llegada del ferrocarril, cuando se termina ya el comercio de la lana y comienza la pesca para ser uno de los elementos también impulsores de ese sector. Mire, la pesca en la bahía de San Antonio es antiquísima. Los Claro. pueblos originarios eran todos pescadores. En nuestro museo, lamentablemente, que se incendió, y que esperamos pronto una reconstrucción, lo que pasa es que, bueno, está la pandemia de por medio y todo, eso es la salud es prioritaria, porque nos afecta a todos, no a un pequeño sector de la comunidad, sino a todos. Totalmente. Nosotros teníamos evidencias que nos habían dejado los arqueólogos que trabajan en esta zona, desde hace unos 14 años más o menos, de que incluso llegaban a tejer redes, o sea, tenían un alto grado de desarrollo pesquero. A punto tal que durante 2000, 2500 años solo se alimentaban de productos marinos, no interactuaban con la fauna del monte. ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no se comían un guanaco, por ejemplo? ¿Por qué no perdiciaban? ¿Por qué no? No, siempre estuvieron en la costa. Hay concheros que miden metros de altura, y concheros son esas donde están los moluscos bivalvos ya consumidos, Ah, las sí, cáscaras sí. que le decimos nosotros, Sí, sí. de vieira, de mejillón, ¿no? Bueno, no interactuaban, sino que se quedaron en la costa, seguramente por alguna razón habrán tenido, pero ya a partir de, hará un tiempo más reciente, se nota la evidencia de dieta mixta, o sea que ya por allí empezaron a comer Claro. eh, algún otro producto más, ¿no? Marcelo, Eh, justo ahí sí, estamos viendo la imagen de lo que era el museo. Yo tuve sí, oportunidad de ir personalmente. Una casa preciosa, bien al sí, 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 estilo, con chapa. sí. Bueno, contame esa casa, el origen de esa casa y qué fue lo que pasó. Bueno, estas casas son importadas. Hace unos días atrás se destruyó una aquí, no pudimos hacer nada por salvarla. Hay un progreso malentendido, lamentablemente, ¿no? Y a veces interactuar con los propietarios, si es propiedad privada, uno no puede hacer absolutamente nada para preservar algo. Pero la casa de donde estaba el museo es como el museo de Jacobasi, otra propiedad, gracias a Dios, recuperada y salvada de la piqueta. La casa donde estaba el museo son todas inglesas, junto con la de Jacobasi, toda esta arquitectura inglesa que tenemos, ¿no? Eran importadas, las traían en barcos y acá la armaban. Y yo le puedo asegurar que son capaces de resistir hasta 300 kilómetros de viento, porque nosotros hemos tenido altísimos vientos aquí, y la casa por allí hacía un cimbronazo, pero aguantaba perfectamente. Y era forrada, o sea, tenía un exterior de chapa y estaba forrada en madera de pinotea. No tenía adentro ningún, ¿cómo decir? Ningún forro o algo así aislante, al contrario, ningún material aislante. Ningún Esto lo, revestimiento, claro. Sí, ningún revestimiento interior dentro del sándwich ese que se podría haber hecho entre la chapa y la madera, porque cuando se quemó el museo pudimos observar que eran madera contra la chapa, eso sí separada por unos 10, a veces 5 centímetros, ¿no? Claro. Hermosa la casa, nosotros nos desvivíamos por cuidarla y mantenerla, y fue una pérdida muy grande porque habíamos comenzado la etapa ya de las investigaciones, o sea, nosotros tratábamos de hacer investigaciones históricas, apuntando a la creación de una biblioteca, digamos, histórico-científica, ¿no? Ajá. Porque bibliotecas hay muchas, pero cuando uno va a buscar un material especializado se encuentran que no hay. Entonces apuntábamos a crear una biblioteca donde si me preguntan por un libro, no sé, a ver, Ardisone, que estuvo acá en los años 20, y él escribió un libro fabuloso sobre todo el comercio, características geográficas de la bahía de San Antonio, ahí iba a estar. O sea Claro. que el estudiante, tanto docente como universitario, podía acceder a cierto material que a lo mejor en las bibliotecas comunes no se encuentra, ni siquiera a veces en internet, ¿no?
Claro. Fue en el año 2019 que sucedió el Sí, incendio, ¿verdad? sí, sí, un domingo a la madrugada, yo no me voy a olvidar, eh, y fue terrible. La verdad que a mí todavía me produce dolor, ¿no? Porque yo siempre decía a mi compañera de trabajo, le decía, esto es para mí mi casa, amo Claro, más este lugar que mi casa. totalmente. Sí, sí, Marcelo, sí. vimos algunas imágenes del año pasado, entrevistas que te realizaron a vos y a tus compañeros de trabajo ahí en el Museo Histórico, de un proyecto para reconstruir, habían empezado a demoler esta casa. Sí, ¿Cómo está ahora la situación? y ya se limpió el terreno, Ajá, se demolió y se limpió el terreno, bueno, pero ahora hay que esperar los fondos. La pandemia ha atrasado muchísimos claro, proyectos, ¿no? claro. Porque uno no sabe, bueno, cuando comenzó la pandemia nos agarró todo sorpresa, uno no sabía qué era lo que se venía, el mundo había olvidado lo que son las pandemias, porque según tengo entendido, la última grande que nos tocó vivir a nivel mundial fue la gripe española. Es decir, pensábamos que algo a nivel mundial de este tipo, este tipo de enfermedad a nivel mundial nunca más iban a dar, y se dieron, y claro, nos unió a todo en un ¿qué hacemos? Eh, bueno, los fondos se destinaron precisamente a la salud, ¿no? Claro, a la atención de la Sí, pandemia. sí, Marcelo, sí. eh, la verdad que yo te agradezco muchísimo porque este tipo de encuentros con personas apasionadas por la historia, que nos dan estos Ujú. testimonios, yo decía al principio, se los debe considerar siempre, más allá de la pandemia, como esenciales, porque nos muestran todo lo que pasó, todo lo que hubo, lo que vivieron quienes estuvieron antes que nosotros, que eso nos permite también echar raíces en nuestra Patagonia. Así que yo te agradezco muchísimo, nos queda mucho todavía por charlar, me imagino. Y sí, tendríamos que irnos a la guatería, que una señora Claro, solicitó datos, ¿no? y Si hay contámelo tiempo. brevemente porque justamente acá tengo el nombre de ella, Marta Vilches de Viedma. Bueno, la guatería es una gran cisterna que está al lado de lo que hoy es un taller que funciona a medias, que se llama Consal, que recibía el agua desde Balcheta y se la descargaba desde tanques, desde vagones tanques, a ese lugar. Luego, posteriormente, la gente se anotaba y por una platita muy chiquita, ¿no? Porque no se cobraba tan caro el servicio, se la distribuía en camiones tanques por todo San Antonio. De hecho, mi papá había acabado una cisterna también en casa de unos 6.000 litros, no sé, una cosa enorme, que nos tenía prohibido abrir la tapa, me acuerdo, y la tenía con candado, donde venía el aguatero, descargaba el agua y mi madre le echaba en ese momento unas gotas de lejía o lavandina sería ahora, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? San Antonio, lo que yo tengo en memoria de San Antonio era una sequedad impresionante. Hoy todos queremos tener jardines, flores, arbolitos, lavamos el auto 2 o 3 veces, no hay ningún problema. Pero en aquellos años mi mamá nos terminaba de bañar a nosotros, recogía ese agua, iba y regaba los malbones. O sea que hay una sequía realmente espantosa. Claro. Quizás para los que viven al lado de los ríos no la pueden visualizar, pero así vivió por años, y muchos años, San Antonio Oeste, ¿no? Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.